el tema de esta ocasión, de esta semana, es cómo comunicarnos asertivamente, ¿no? La comunicación asertiva. Es uno de los temas de hoy en día, ¿no? Que nos está como todo el tiempo ahí lo tenemos presente. Todos tenemos una idea que es la comunicación, ¿no? Más o menos si entendemos. Si escuchas la palabra comunicación, algo surge ahí y dices, sí. Entendemos muy bien que por comunicación nos referimos como a este proceso de transmitir, de recibir mensajes, ideas, información, ¿no? No sabemos este esquemita, ¿no? Del emisor, el receptor, el mensaje, ¿verdad? Como este ciclo de la comunicación, ¿verdad? Y va y regresa, ¿no? Entonces el receptor se convierte en emisor cuando responde, etcétera, ¿no? Fíjense que muy chistoso, cuando estaba yo pensando en esto, dije, ¿yo qué voy a decir? ¿No? Yo soy ingeniero en comunicaciones. Estaba acordando de eso. Una tontería, perdón, pero bueno. Entonces, bueno, todos tenemos la idea que es algo que sabemos hacer, ¿no? Como que no nos quebramos mucho. Ay, ¿cómo será? Damos por hecho, en realidad, ¿no? Que es algo que sabemos hacer. Lo hemos hecho toda nuestra vida, ¿no? Sabemos que tiene que ver con hablar, ¿no? Principalmente con leer, con escribir, ¿no? Como que es lo primero con lo que identificamos. Básicamente, pues todos hemos venido desarrollando nuestra propia forma de comunicarnos, nuestro propio estilo, ¿no? Ubicamos muy bien que tenemos nuestra manera de decir las cosas, ¿no? Y bueno, también sabemos que es uno de los elementos más importantes en nuestra vida, de todos los días, ¿no? Reconocemos que la comunicación, pues es un elemento que es necesario para nuestro propio desarrollo, el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Es la manera en la que creamos lazos, vínculos, ¿no? Como familia, como sociedad, como grupo, etcétera. Pero también puede ser un reto y muchas veces incluso puede ser causa de conflicto, ¿no? Estaba yo pensando, tenemos un amigo en La Sanga, Julio, que trabaja con gente con discapacidad auditiva, ¿no? No sé si de repente ahí los que lo conocen saben, él es maestro de lengua mexicana de señas, ¿no? Entonces, pensaba yo precisamente cómo las personas que tienen alguna limitación, alguna condición, ¿no? Tienen un desarrollo diferente del que tenemos en general, ¿verdad? Cuando tenemos nuestras capacidades completas, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que es invidente y que no tiene como esta parte de visual, ¿verdad? Para comunicarse, pues va desarrollando una sensibilidad y notan perfectamente las variaciones en los tonos, en el ritmo, en el volumen, cuando alguien está hablando y saben, ¿verdad? Por dónde va. O la gente que tiene discapacidad auditiva, ¿verdad? Se afina como la capacidad de atención, ¿verdad? Estar observando para darse cuenta, ¿verdad? Y tener como la información completa, ¿no? Entonces, la comunicación definitivamente es un elemento que nos va formando de alguna forma, ¿verdad? Entonces, bueno, si vemos así como esto que este aspecto del desarrollo, podemos darnos cuenta que la comunicación pues es un proceso complejo, ¿verdad? Un poquito más complejo que ese esquemita que veíamos en la escuela, ¿no? Hay y sobre todo hoy en día, ¿verdad? Sabemos cómo, con toda la variedad de formas que tenemos para comunicarnos, pues nos damos cuenta que no se trata únicamente de hablar y de escuchar, ¿verdad? No se trata de que el contenido del mensaje está limitado únicamente a las palabras, ¿no? A las palabras tal cual. Hay muchos elementos más que están involucrados, ¿no? Ahí en el mensaje en sí, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre, si tú, Amelia, si me preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿No? Ajá, bien, gracias. Y si me vuelves a preguntar, a ver, pregúntame. Bien, gracias. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Entonces, ¿es igual? ¿Fue igual en cada ocasión? ¿Significa lo mismo? Pues no, ¿verdad? Simplemente como ya, hasta el lenguaje corporal influye, ¿verdad? El tono, las expresiones de la cara, las palabras fueron las mismas en cada ocasión, pero el mensaje es diferente, ¿no? Entonces, podemos ver que no solamente son las palabras, como digo, está el tono, el volumen, el lenguaje corporal, el estado emocional que está presente, ¿verdad? Ahí en el momento que estamos comunicando también, ¿no? Hay otros elementos que son ajenos completamente, ¿no? Eh, pues todo lo que nos rodea, no es lo mismo tener comunicación como ahorita, estamos en silencio, en este espacio sereno, pues que estar teniendo una charla en el Zócalo, por ejemplo, ¿no? En medio de tanto movimiento, ruido, etcétera. Son otros elementos, ¿verdad? Que influyen. Lo mismo, ¿no? Desde la temperatura, ¿no? Qué rico que ahorita está fresco, que cuando está más caluroso o cuando hace mucho frío. Todo eso influye precisamente, ¿no? En la manera en la que estamos queriendo comunicarnos. Entonces, pues podemos darnos cuenta que hay condiciones que favorecen la comunicación y hay otras que no, ¿no? Que pueden ser obstáculo para la comunicación. Entonces, de manera general, yo creo que todos tenemos claro que la comunicación es un proceso en el que, pues, no necesariamente dos personas, pueden ser más personas, tratan de encontrarse, ¿no? Conocerse, relacionarse, comprenderse, ¿no? Como entender, ¿verdad? Cómo es la persona que tengo enfrente. En el mejor de los casos, hasta vincularse, ¿no? Desarrollar una conexión, influirse, ¿no? De una o de otra manera. Pero también nos puede servir o podemos emplear la comunicación para afirmarnos, ¿no? Afirmarnos con nosotros mismos, este tema de identidad, y afirmarnos con los demás, imponernos, ¿no? También puede ser un instrumento para eso, la comunicación. Y todo esto ocurre a través de un intercambio de mensajes y de códigos comunes con los que nos hemos puesto de acuerdo, con los que hemos venido aprendiendo desde nuestro grupo más íntimo, que es la familia, y el grupo social, ¿no? Empezando por el idioma, ¿no? La manera que nombramos las cosas, ¿no? Hojas, es un código, ¿no? Para esto. Taza, ¿no? Ventana, pajarito, ¿no? Ahí están, ¿no? Todos estos códigos que tienen que ver, pero no únicamente las palabras en sí, sino la manera en la que estructuramos las frases, los enunciados, ¿no? La manera en la que decidimos o aprendemos cuáles son las palabras propicias o correctas, las indicadas para un mensaje o para otro. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el tiempo para comunicar? Eso lo vamos aprendiendo. Este intercambio de mensajes, de información además, ocurre utilizando un canal de soporte, ¿no? Es como esta flechita que ves en el ciclo, ¿verdad? Hay un canal. Bhante Sangharakshita dice que el canal por excelencia es el habla, ¿verdad? Es la comunicación hablada. Pero también está la escritura, ¿no? En todos sus formatos. Y también hay canales de transmisión de información que incluso no requieren de las palabras, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en ciertos códigos que no necesitamos el uso de palabras y que incluso pueden ser universales, ¿no? Por ejemplo, imagínate que vas caminando por una vereda, ¿no? Vas en el campo haciendo tu paseo y de repente en algún punto te encuentras con esta señal. ¿Qué entiendes? Hasta ahí llegaste, no pasas, ¿verdad? Y para todos decimos, bueno, aquí no te están diciendo lárgate de aquí, no eres bienvenido, no, nada, ¿no? Solo dice hasta ahí, ¿verdad? Alto, prohibido pasar, ¿no? Y te regresas, ¿no? Ahora, otra forma que está como que es cada vez mucho más común. Imagínate que estamos teniendo un chat, ¿no? En WhatsApp. Y ahí yo ahí con Sharon y de repente Sharon me dice, oye, ¿cómo ves que ya va a salir la segunda temporada de la serie de Luis Miguel?
¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Y yo le contesto. Sí se entiende, ¿no? No necesito decirle nada. Me da exactamente lo mismo, ¿no? Es más, ¿no? Otra que es como más antigüita, pero también es universal, a todos nos dice lo mismo. Imagínate, de repente te estás por ahí navegando, viendo una revista y te encuentras un monito con una cara así como la mía cuando me levanto y un letrero así. Nos queda claro, ¿verdad? Que no es como muy amable lo que está por acá, ¿no? Bueno, esos son ejemplos, ¿no? De cómo vamos entablando, diseñando, poniéndonos de acuerdo en ciertos códigos que van significando, ¿verdad? Y que los usamos para comunicarnos. Hay otros canales que son mucho más sutiles, ¿no? Y que tienen otro propósito de comunicación, ¿no? Vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Vamos a guardar silencio y a ver si funciona y a ver si la gente que está en línea puede escuchar bien. Pues si no, ni modo, muchachos. Se hace lo que se puede. Yo creo que sí. A ver, vamos a escuchar esto. Ya, un pedacito. ¿A quién le dieron ganas de pararse a bailar? A nadie, ¿verdad? Como que, ¿qué vino a la mente? ¿En qué pensaron? ¿Qué ocurrió? ¿Qué les provocó? O sea, ya la habían escuchado antes, ¿verdad? Es la sonata Claro de Luna de Beethoven. Melancolía. Ajá. Tristeza. Ajá. Una sensación de espacio. Ajá. Okay. Ajá. Exacto. Se dice que esta sonata Beethoven la compuso dedicada al amor de su vida que la había perdido. Y con ella quiere expresar toda la tristeza, la melancolía, el espacio pero vacío, ¿no? El corazón roto. Y pues es como muy claro, ¿verdad? Como no hay necesidad de ninguna palabra, de ninguna imagen de por medio para poder descubrir, ¿verdad? Que ahí hay un hombre con el corazón partido y que se está comunicando, ¿verdad? De una manera súper asertiva, ¿no? Entonces, el arte, ¿no? Es una de las maneras de comunicación, ¿verdad? Que como nos acabamos de dar cuenta, puede ser como muy efectivo, pero sobre todo para comunicarnos otro orden de ideas, otro orden de sensibilidad, ¿no? Sangharakshita, nuestro maestro, pues anima, ¿no? Mucho a esta posibilidad de acercarnos al arte, precisamente para desarrollar
una sensibilidad hacia lo que no es cotidiano, hacia lo trascendente, hacia lo espiritual, ¿no? Hace unos meses, como recién empezando la pandemia, tomé ahí un cursito de historia del arte. Y a mí me llamaba mucho la atención que muy en el principio, incluso, bueno, pues sí, los primeros rasgos de algo, lo que se puede llamar arte, pues sí son escenas cotidianas, ¿no? Pero incluso empiezan a tener como un matiz que se va desarrollando después. Y básicamente todo el arte en todas las culturas era religioso, ¿no? Tenía que ver con la conexión con algo que estaba fuera de lo que el hombre descubre día a día, ¿no? Aristóteles decía que lo importante del arte no es la pieza en sí, sino todo el proceso para llevar a cabo esa pieza, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Música, pintura, arquitectura, escultura, poesía, ¿no? Es decir, que lo importante es como todo el proceso, ¿no? Todo lo que hubo ahí para llegar a tener esa pieza. Entonces, esta posibilidad que tiene el arte de comunicar, pues la podemos apreciar y la tenemos muy a la mano, ¿no? Por eso está aquí la rueda de la vida, ¿no? ¿Cuántas palabras hay ahí? ¿No? Pues ninguna. Pero nosotros que estamos como un poquito más familiarizados con ella, sabemos que nos comunica, vaya que nos comunica, de una manera profunda, ¿verdad? La verdadera naturaleza de la existencia, ¿no? Y cada vez que nos acercamos a este símbolo, pues vemos que está llenísimo de una cantidad de elementos y cada uno de ellos comunica, ¿verdad? Nos dice algo, ¿no? Estamos aquí rodeados de imágenes, ¿verdad? De bodhisattvas, que no hay otra manera como de tener acceso a la mente iluminada, ¿cómo será? Que a través de imágenes, ¿verdad? Entonces, es esta manera, esta posibilidad que tiene el arte también de comunicar en otro orden, no solamente en lo cotidiano. Entonces, bueno, por todo esto podemos pensar que la comunicación efectivamente es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. Y a mí me parece que es un gran tema, especialmente porque creo que es importante reconocer los efectos y las consecuencias que surgen a partir de la comunicación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, al escuchar esta sonata, nos afectamos, ¿verdad? Nos sentimos afectados por ella. Cuando entras en contacto con alguna obra de arte, notas que hay un efecto. Cuando estás escuchando que alguien está transmitiendo un mensaje, te afecta, ¿no? Te afecta de la manera en la que puede tocar tu manera de entender las circunstancias a tu alrededor, saber qué es lo que está pasando, o desinformarte, confundirte, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante hablar y reflexionar en torno de la comunicación. A mí me parece que por esto que estoy mencionando ahora, la comunicación es un instrumento, puede ser un instrumento, una herramienta o incluso un arma, ¿no? Me estaba acordando, hay una película que los invito a ver, se llama La Llegada, The Arrival. Es esta película en la que de repente llegan unas naves extraterrestres, ¿no? Y se arman una serie de equipos para comunicar, ¿verdad? Para entrar en contacto y ver qué pasa, ¿no? Entonces, en este equipo hay una mujer que es lingüista, ¿no? Y con mucho esfuerzo, poco a poco, ella empieza como a desentrañar, desenmarañar, ¿verdad? Las posibilidades de comunicación entre esta especie y los seres humanos. Y llega un momento en donde la historia entra en tensión porque estos seres entregan una palabra donde dicen, hemos entregado ya el arma, ¿no? Ya tienen el arma completa. Y todos así como, ¿a qué se refieren? Pues están hablando de la comunicación, ¿no? Entonces, creo que precisamente la comunicación puede tener como esos propósitos, ¿no? Yo sí creo que con la comunicación efectivamente podemos construir o destruir el mundo, ¿no? De una persona una sociedad incluso, ¿no? Eh, por medio de la comunicación podemos apoyar el desarrollo de otras personas o podemos causar confusión y caos, como decía. ¿Han escuchado esta historia dicen que es una de las más grandes fake news de la historia? Este experimento radiológico de Orson Welles,
cuando empezó a narrar La Guerra de los Mundos, ¿no? De H.G. Wells, ¿no? Que en el radio empezó a hacer como una lectura dramatizada de La Guerra de los Mundos. Y fue el caos, ¿no? Hubo reacciones de histeria, desenfreno, etcétera, ¿no? Pues cuando empieza a decir, sí, sí, acabamos de notar que en Marte ha habido una serie de explosiones y que vienen para acá, y que, ¿no? La gente, imagínate la histeria. Y el momento más dramático hace una pausa, ¡pum! Silencio. Un silencio larguísimo, ¿no? Es impresionante oír esa grabación, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De los efectos que puede tener en lo que comunicamos y de qué manera lo comunicamos. Entonces, y pues además, bueno, ya hoy en día, pues también la comunicación ha estado en el ojo de los estudiosos del desarrollo humano, ¿no? Tú eres psicóloga, Rocío, ¿verdad? Bueno, pues muchos, ¿verdad? Es un área como de estudio en el que ponen especial atención, ¿no? Hoy en día, pues de diferentes maneras, estos estudiosos de la comunicación han desarrollado una serie de metodologías que podemos encontrar por ahí con relativa facilidad, precisamente como para ir encontrando maneras más efectivas de comunicarnos, ¿no? Entonces, por ahí puedes encontrar mucho material sobre mindfulness para la comunicación, ¿no? Comunicación consciente, comunicación efectiva, comunicación no violenta, la que quieras, ¿no? Incluso comunicación asertiva. Cuando escuchimos el título, yo no tenía idea de que ya hay como toda una serie de estudios con este título, ¿no? De comunicación asertiva, y hay una serie como de conceptualizaciones y desarrollos de varias técnicas para comunicarte asertivamente. Yo por ahí me metí a ver de qué se trataba y ahorita les voy a compartir un poquito. Entonces, ¿a qué nos queremos referir en esta charla por comunicación asertiva? De manera general, estos especialistas en comunicación, si tú buscas por ahí cuál es el hilo que van siguiendo, describen la comunicación asertiva en términos de efectividad, ¿no? Efectividad en el sentido de desarrollar un modo de comunicación orientado al logro de objetivos, ¿no? Es como tener el objetivo claro y a partir de ello desarrollar, es como voy a ir para atrás, desarrollar la forma de comunicación para llegar a eso, ¿no? Puede ser cualquier objetivo, comunicar efectivamente información o incluso cómo publicitar un producto, etcétera, ¿no? Y también otras formas, ¿no? Como de establecer o reestructurar situaciones emocionales, vínculos interpersonales, etcétera. Entonces, hay muchas definiciones, por ahí se las van a encontrar, muchas se parecen. Y yo quiero compartir una que me encontré, es un comunicado del Counseling Service de la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Y me llamó la atención, ahorita les voy a decir por qué. En esta como definición de comunicación asertiva, dice que te comunicas de forma asertiva cuando eres capaz de decir lo que quieres. Decir que te comunicas de forma asertiva cuando eres capaz de decir lo que quieres decir. Cuando es el momento de decirlo y te sientes bien por hacerlo. Cuando respetas tus propias necesidades y deseos, al igual que respetas los de las demás personas. Y cuando indicas claramente lo que esperas e insistes para que se consideren tus derechos. ¿Sí? ¿Sí? No la voy a repetir porque voy a tomar unos puntitos que me parecieron especialmente interesantes. Primero dice, ser capaz de decir lo que quieres decir, ¿no? Ser capaz de decir lo que quieres decir. Cuando es el momento de decirlo. Para empezar, eso me llamó la atención, porque yo no sé ustedes, pero muchas veces no somos capaces de decir lo que queremos decir, porque muchas veces no tenemos ni idea de lo que queremos decir, ¿no?
Y por eso, por lo mismo, pues tampoco atinamos como en el momento de decirlo, ¿no? Tengo otro ejemplo a ver si funciona. Y ustedes me dirán. Mi deseo está para saberlo, pero antes llegó este individuo a la periferia, ¿verdad? Usted sabe, y bueno, después comenzamos a hablar de política, ¿verdad? Digo, hombre, ¿por qué esas cosas que francamente, por qué uno reacciona? Pues conforme a la situación del individuo, ¿verdad? Dice, no, que cómo no, le digo, pues si se sabe, ¿verdad? Si quiero ocultarlo, y entonces, pues, a mí me dio risa al principio, aquí, hombre, bueno, pues oye, entonces, como que se chivió, pues yo estoy pelando, como si tan importante se trata de esas cosas que uno comprende, porque yo soy el primero en ir contra las injusticias de la vida. Sí, señor, entonces, ya usted lo pasó otra vez con otro cliente, ¿verdad? Que lo estaba viendo restaurante y se le perdió la pluma cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues que no sabía. No. Sí, yo tampoco. Pues no me escucharon de que me había llevado la pluma esa de estilo de África. Era estilo gratis, protestas. Y primero me fue interesado. Luego llegaron los ciudadanos. Y luego, para acabarla de mudar, llegan los testigos de carga. De carga, pues si me llevaron cargados, yo no quería ir ni tantitas balas de medio. Y luego, pues ahí con esa falta de ética que los caracteriza, abusando de las indecentes. Ahí diciéndome improperios impropios del caso, faltando y atacando a la ley que, digamos, a las garantías indivisibles del delito. Individuales, ¿qué cosa fue hecho? Y así, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir este señor? ¿Qué quería decir? ¿Cuál era su necesidad? ¿Y qué era el momento? Es genial Cantinflas, ¿no? Es súper divertido. Pero yo creo que es una exageración de la manera en la que muchos comunicamos cotidianamente, ¿no? Ya tenemos el verbo autorizado, ¿no? Aprobado por la RAE, ¿no? Cantinflear, esta forma de hablar, y que es súper común, ¿verdad? Con frecuencia de repente, entonces, a ver, espérame, ¿qué? ¿No? Yo cantinfleo como ahorita, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar para esto? ¿Qué se les ocurre? Si se trata de ser capaces de decir lo que quieres decir, cuando es el momento oportuno para decirlo, ¿qué nos puede ayudar para encontrar eso? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué podríamos echar mano? La empatía es una actitud importante, tratar de captar qué es lo que siente el otro. Sí, pero estamos hablando primero como, espérame tantito, Rocío, estamos como de este lado, ¿sí? Porque si no, no hay manera. Ajá, ¿cómo voy a saber lo que quiero expresar con claridad? Pero con una mente clara, ¿verdad? Entonces, efectivamente ahí nuestra amiga la atención plena, ¿verdad? Pues, por supuesto que es la primera, el primer apoyo que podemos ir encontrando, ¿no? Y esta precisamente puede ser una de las razones por las que abrazamos esta práctica, ¿verdad? Lo decimos cada vez que la introducimos, ¿no? El propósito es como ir llevándonos poco a poco a una calidad de mente más serena, más atenta, más enfocada, más clara, ¿no? Entonces, si eso es posible, se va revelando el contenido de nuestra mente, ¿no? Vamos descubriendo efectivamente qué es lo que hay ahí. Y no solamente eso, el contenido, sino vamos descubriendo cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y entonces, al momento de comunicar, pues puedo tener, pues eso, mayor claridad, mayor certeza de qué es lo que estoy comunicando, cuál es la necesidad de comunicar. Y por supuesto que puedo encontrar el momento para hacerlo, ¿no? Entonces, esta es una práctica que nos puede ayudar a ir aclarando y encontrando la forma de ser capaces de decir lo que queremos decir. Hay esta parte que decía, ¿no? La definición de cuando comunicamos lo que queremos decir en el momento que queremos decirlo, que necesitamos decirlo, pues surge la tranquilidad, el contento, ¿verdad? Pues nos sentimos bien, ¿no? Es posible sentirnos bien. No terminamos confundidos, como revueltos, como que, ¿no? Imagínate una charla así, ¿no? Decía, bueno, ¿y qué? ¿No? Entonces, estamos contentos porque quedó claro, ¿verdad? Pude hacer esta comunicación de una forma más asertiva.
hay otro punto de la definición que me parece como importante, que dice, respetas tus propias necesidades y deseos, al igual que respetas los de las demás personas, ¿no? A mí me parece que nuestra comunicación es más asertiva en la medida que está informada por los valores y, ¿no? Es nuestra confusión, la ignorancia cotidiana, ¿no? Lo del día a día, pues nos lleva a pasar por alto sobre nosotros mismos, ¿no? Pasamos por encima de nuestras necesidades, no atendemos lo que estamos necesitando y también pasamos sobre los otros, ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Con algún comentario, alguna de todas estas formas de comunicación, podemos afectar de una manera no muy positiva a otras personas y no ser conscientes de eso, ¿no? Si además de la atención plena, de estar atentos a qué es lo que queremos comunicar y cómo, y notar la respuesta, cómo afecta a otras personas, si permitimos que la manera de comunicación esté permeada por nuestros valores, pues entonces vamos a poder ser más asertivos en la forma de comunicarnos. Hay muchas circunstancias en la vida que pueden como estar muy fuera de nuestro control y pueden arrollarnos, ¿no? Y llevarnos a morar en estados mentales y emocionales pues muy confusos, ¿no? Muy llenos de dolor, de frustración, de ansiedad, de incertidumbre, ¿no? Del no saber, como decimos. Pues imagínate lo que quieras, ¿no? Una circunstancia de, no sé, desde perder un ser querido, por ejemplo, una dificultad económica, una circunstancia de... ¿Quién es? Perdónenme, no soy yo, ¿o sí? Déjenme, apagamos aquí. Perdón. Son de las causas fuera de control, ¿verdad? Que yo decía. Por ejemplo, ya me confundí, ¿en qué voy? Pues sí, decía todas estas circunstancias, ¿no? En las que es muy difícil porque estamos arrollados por todos estos estados confusos, ¿no? La mente turbia completamente, ¿no? Me gusta esta imagen del agua que llegas y la revuelves, ¿no? Y sale todo esto. Pues, ¿cómo será nuestra comunicación en medio de circunstancias como esa? ¿No? Pues, seguro hemos tenido experiencias en las que estamos en circunstancias, pues así, y cómo te has comunicado a partir de ella, ¿no? Imagínate que estás, no sé, en medio de una circunstancia, chocaste, ¿no? Te pegaron en el coche y todo lo que pasa y pues bueno, no sé, a mí cuando me ha pasado no he sido la persona más amable de decir, ay, no, señor, no se preocupe, ¿está usted bien? ¿No le duele nada? Ay, ¿no? Pues he sido bien fea persona, ¿no? Es como que todo el enojo y etcétera, ¿no? Es difícil, ¿no? Como mantener la ecuanimidad, ¿no? La empatía muchas veces, cuando estamos arrollados en medio de esos torbellinos. Y dependiendo de las circunstancias, ¿no? Algunas más, otras menos. Sangarakshita, también por eso está aquí de visita, su foto. Él acuñó dos términos que nos ayudan precisamente a reflexionar sobre lo que puede animar nuestras acciones. Yo creo que todos ustedes han escuchado del modo poder y el modo amor, ¿verdad? Entonces, precisamente cuando estamos montados en el modo poder, pues puede ser que estemos desde estas circunstancias de confusión, del no saber, pero no solamente eso, sino con toda la autorreferencia, ¿verdad? Como decir, no, a ver, no, es que quiero que lo que se escuche sea mi propia voz, ¿verdad? Entonces no soy receptivo, no doy oportunidad a que... a recibir como ese feedback, ¿no? Por el mensaje que estoy comunicando, ¿verdad? La comunicación se vuelve completamente unidireccional, ¿no? Deja de ser como comunicación, ¿no? En este sentido de ciclo, ¿no? Solamente estoy expresando, diciendo, imponiéndome, ¿no? Sin dar oportunidad, ni siquiera como reflexionar a ver qué está pasando con las personas o la persona que me está escuchando, cómo le está afectando, qué está ocurriendo en ella, ¿verdad? Mientras estoy comunicando de este modo.
Sin embargo, cuando nos comunicamos desde el modo amor, pues nuestra comunicación está informada precisamente por el amor como principio, no como el amor de, ay, mira, chiquito, déjame que te diga mi vida, ¿no? Sino el amor como precisamente que tiene que ver con la empatía y el deseo de que la persona con la que me estoy comunicando se desarrolle, crezca, ¿no? Quiero promover su potencial, ¿verdad?, de desarrollo. A eso se refiere precisamente el modo amor, estar involucrado con esas personas, de esa manera, con otras personas, otros seres. La comunicación así, de esta forma, pues también está informada por la verdad, ¿no?, por el respeto, la apertura, la bondad. Y entonces surge el diálogo y la verdadera comunicación, ¿no? Porque creo este espacio de apertura, ¿no? Si estoy comunicando desde el modo amor, por principio, pues estoy abierto y dispuesto, ¿verdad?, a recibir, ¿verdad?, el eco de lo que estoy comunicando o la propia necesidad de la otra persona por comunicar, ¿no? Se hace posible esto, lo que dice aquí la definición, ¿no? Respeto precisamente sus necesidades, ¿no?, de la misma manera que las mías, sus propios derechos, al igual que los míos. Entonces, cuando empezamos la sesión, empezamos cantando los refugios y preceptos, ¿verdad? Y yo mencionaba cómo dentro de este canto están ahí los preceptos éticos, ¿no? Dentro de los preceptos éticos, como los entonamos, está el tercer precepto, ¿verdad? Que dice, con comunicación veraz, purifico mi habla, ¿no? Y es precisamente, pues, expresar, ¿no?, el deseo de asumir un compromiso por comunicarme tomando la verdad como principio, ¿verdad? Cuidando que haya veracidad en la forma de comunicarme, no solamente del habla, en la comunicación. Dentro de la tradición budista, cuando alguien forma parte de una orden, cuando estamos ordenados, tomamos 10 preceptos, ¿verdad? No solo 5 como los que repetimos en todas nuestras actividades. Tomamos 10 y de esos 10 hay 4 preceptos que son del habla, ¿no?, que están enfocados precisamente a la manera de comunicarnos. Fíjense, ¿no? 3 son para el cuerpo, las acciones del cuerpo, 4 para las acciones de habla o de comunicación, voy a decir ahora, y los otros 3 para las acciones de mente. Entonces, estos preceptos, así como decimos en el que entonamos hace rato, que recitamos, que nos comprometemos a tener comunicación veraz, en estos 4 preceptos tomamos el compromiso de comunicarnos de forma veraz también, pero también de forma útil, de forma amable, de forma armoniosa, ¿no? Son los preceptos del habla que tomamos nosotros, ¿no? Muchas veces encontramos, no sé si te pasa, si eres como muy parlanchino, ¿no?, que hay veces que estamos hablando y dices, bueno, ¿ya qué tiene que ver esto que estoy diciendo? ¿No? ¿O qué tiene que ver lo que me está diciendo esta otra persona, ¿no? ¿Es útil? ¿Es necesario como hablar del tema, sacarlo en este momento, ¿no? Es como ir precisamente de la mano de la atención, ir encontrando precisamente esa posibilidad de discernir y enfocarnos, ¿no? Poner atención. ¿Es realmente útil? La comunicación amable, ¿no? Estamos muy acostumbrados a dar por hecho ciertas formas de expresión, ¿no?, que pueden ser rudas. ¿Qué efecto tiene regularmente cuando das un saludo como muy, muy honesto, ¿no?, con una persona? No sé si tú lo has notado de repente que te encuentras con alguien y de verdad de corazón empiezas a saludar, decir, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Y surge, ¿no?, esta posibilidad de ir comunicándonos desde algo más íntimo, ¿no? Posibilita que se puedan abrir como niveles de profundidad en la comunicación, ¿no? Y poder encontrar que tenemos una receptividad amable, ¿no? Y que podemos generar además ese espacio por medio de la amabilidad. Y como resultado, pues, surge la armonía, ¿verdad?
Y la armonía no necesariamente tiene que ver con estar, ¿no? Me parece a mí como importante notar en el rasgo de la comunicación la armonía que surge cuando se dice todo lo que se tiene que decir, ¿no? Cuando ocurre, ¿verdad? La verdadera comunicación. Ahora, el viernes tuvimos nuestra sesión de cine debate y comentamos una película que se llama Historia de un matrimonio. Y el tema de la comunicación estuvo como presente, ¿no? Ahí en todo el momento que compartíamos. Y notábamos precisamente cómo vamos muchas veces abriendo puertas, ¿no? A que el modo poder se cuele en la forma de comunicarnos. Y hay una escena que a mí personalmente me parece conmovedora. Hay un momento, esta pareja tiene un momento de catarsis, ¿no? Es un momento muy fuerte, ¿no? Encuentras cómo va generándose la escena, ¿no? Llegan ellos y notas inmediatamente la tensión que hay, porque hay cosas que no se han dicho, ¿no? Y poco a poco empieza a salir y entonces aquello va ocurriendo y se genera un momento en el que se gritan, pero todo. Y en medio de aquella revoltura, eh, ella, la mujer de la pareja, dice, ¿no? ¿Cómo nos venimos a conocer así, ¿no? Y después de ese momento surge como la serenidad, ¿no? Surge un momento de decir, todo está dicho, ¿no? Esto que estaba ahí y que necesitaba salir. Por supuesto que muchas veces necesitamos como estar muy preparados, creo yo, ¿no? Como para tener esos niveles de comunicación. Pero hay veces que podemos reconocer la necesidad de decir cosas que no son fáciles de decir, ¿no? Ahorita voy a mencionar un poquito más de eso, porque a mí me parece que el ejemplo por excelencia de comunicación asertiva, pues es ni más ni menos que este señor aquí en Rupa presente, ¿no? El Buda mismo, ¿no? Si tú te asomas o nos visitas los jueves para reflexionar sobre las escrituras budistas, en el Canon Pali te vas a encontrar muchas escenas de personas que llegan buscando al Buda, pues pidiendo, ¿no? Pidiendo una enseñanza, pidiendo consuelo, pidiendo que se les aclare alguna duda, etcétera, ¿no? Y a mí me parece como que en cada una de estas escenas puedes notar perfectamente como estos rasgos, ¿no? En el Buda, como esta receptividad, esta capacidad de escuchar, de atender, ¿verdad? De respetar esta necesidad de comunicación que está expresando la persona en cuestión en el momento de la escena que tú te encuentres. Y la respuesta del Buda es total, absoluta y definitivamente asertiva, ¿no? Permeada de todos el modo amor completito, pleno, ¿no? El rasgo de la compasión es inconfundible siempre en la comunicación del Buda. La bondad, la generosidad, aun cuando responde con el silencio, ¿no? Por ahí hay, ¿no? Hay una escena en la que simplemente el silencio es la respuesta. Mostrar una flor es la respuesta. Entonces, hay un texto que es el Abhaya Sutta, en el que precisamente el príncipe Abhaya, el Buda le explica, ¿verdad? Al príncipe Abhaya cómo decir lo que vale la pena y lo que no vale la pena decir. Entonces ahí él explica, ¿no? ¿Qué es lo que un Buda diría, ¿no? Ahí podemos como reflexionar, si queremos tomar al Buda como ejemplo de comunicación asertiva, ¿qué es lo que un Buda diría? Entonces, y pues le va explicando precisamente cómo esta importancia de poner atención en la veracidad de lo que se va a decir, ¿no? En la utilidad de lo que se va a decir, ¿verdad? Si es agradable o desagradable lo que se va a decir y el momento oportuno para decirlo, ¿no? Entonces, por ahí con frecuencia a veces utilizamos una tablita, no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero bueno, puedes tú como discernir, a ver, esto que estoy comunicando, ¿es veraz? Si es falso, lo diría el Buda, pues un Buda no diría algo que es falso, ¿verdad? O es útil esto que voy a decir, pues un Buda no diría algo que no sea útil, que sea trivia, ¿no?
que no tenga provecho, que no esté, que no aporte a tu desarrollo, ¿no? El tema de que si es agradable o desagradable, hay circunstancias en las que el Buda dice cosas que para la otra persona no fueron agradables de escuchar, ¿verdad? No todo lo que un Buda diría es recibido como miel sobre hojuelas, ¿verdad? Cuando nos encontramos y nos encaramos con la verdad, hay veces que es un reto verla tal como es, ¿no? Hay muchas veces en que nuestra comunicación deja de ser asertiva y dolorosamente con las personas que más amamos. No sé si tú lo has notado. Cuando ha habido circunstancias, momentos en tu vida en los que no quieres lastimar a esa persona, aún sabiendo que estás ocultando algo que no le vendría mal saber, porque es doloroso, porque sabes que no le va a gustar, ¿no? No, que yo le digo, oye, fulano, es que mira, yo la verdad, me cuesta mucho, pero tienes que saber que te huelen los pies. ¿No? Y obviamente de ahí es algo burdo, pero de ahí para arriba, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención, traía a colación esta escena de esta película, ¿no? Hay muchas veces en que es muy difícil decir cosas, ¿no? Que sabes que son muy difíciles escucharlas, porque sabemos, ¿verdad? También somos conscientes de que hay cosas por ahí que no nos encantaría que nos dijeran, ¿verdad? Y por eso podemos reaccionar de esa manera y tomar estas precauciones para no perder lo que tenemos con alguien, etcétera, ¿no? Y restamos asertividad a la manera en la que nos comunicamos con otras personas. Entonces, bueno, como para ir recapitulando y cerrando, ¿cómo comunicarnos asertivamente? ¿No? Como dice esta charla, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Definitivamente, pues nuestra aspiración es comunicarnos, aprender a comunicarnos como lo hacía el Buda, ¿no? A eso es a lo que nos referimos con asertividad. Eh, Comunicar precisamente lo que necesitamos decir en el momento que necesitamos decirlo, tal cual, ¿verdad? Y para eso definitivamente, pues la práctica, el cultivo de atención plena, bueno, la meditación en general, no solamente atención plena. Atención plena nos ayuda precisamente en este proceso, pero también el cultivo de emociones positivas nos va ayudando a voltear la atención, ¿verdad?, hacia otros. Porque generalmente estamos como muy enfocados en que el proceso de la atención es aquí, ¿verdad? Pero como decía hace un rato, ¿no? Es importante por el efecto que tenemos y el poder que podemos tener para crear un mundo mejor o todo lo contrario, ¿no? La comunicación a mí me gustaría como, no sé, poder animarlos a tomarla como herramienta de posibilidad de cambio. ¿Cómo puedes influir en las personas con las que compartes la vida por medio de la comunicación, ¿no? Y esto en la medida que puedas tener mayor claridad y mayor atención hacia los otros, ¿no? Y desde una posibilidad de dejar que la comunicación esté permeada por tus valores, por los principios que tu práctica te va informando y que cada vez se van refinando más, como el amor, la paciencia, la ecuanimidad, la compasión, ¿no? También el regocijo, ¿verdad? Por lo que ves en otros, que eso vaya permeando, ¿no? Dándole sazón a lo que quieres comunicar y que así sea la comunicación. Y definitivamente, pues la práctica de la ética nos va refinando, nos va ayudando de formas muy concretas para ir posibilitando esta manera de comunicar, ¿no? Cada vez más asertivamente. Pues eso es lo que yo quería compartir sobre la comunicación asertiva. No sé si...